Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a este taller eh, Rompiendo estigmas, mitos y realidades, lo que realmente necesitas saber sobre los fármacos, psicofármacos. Hoy tenemos el gusto de con Sebastián Vera, médico residente de psiquiatría, hace parte de Psicosana, con el que vamos a trabajar este tema sobre los mitos y realidades de los psicofármacos. Creo que cuando estamos en esta comunidad justamente que está relacionada con la salud mental, tenemos o surgen muchas dudas, culturalmente escuchamos muchas cosas, entonces pues qué mejor que estar en este espacio con un profesional que nos pueda aclarar, orientar y acompañar en estos procesos que definitivamente son a veces muy complicados. Entonces, Sebas, bienvenido, muchas gracias por estar acá, para que todos sepan, el taller está siendo grabado, para que lo tengan presente y pues, Sebas, adelante, este es tu espacio, te estaré apoyando con si hay alguien levanta la manito o si tiene alguna duda, para que sepas que te voy a ir diciendo ahí las preguntas que nos compartan. De una, muchas gracias. Bueno, como ya les decían, me les presento nuevamente. Yo soy Sebastián, hago parte pues del grupo de Psicosana. Conmigo tenemos las consultas de psiquiatría acá en Colombia, médico residente de tercer año en la Universidad de Antioquia. Y bueno, ya habíamos dicho pues como la parte del título, que es algo muy importante, empezar a hablar sobre esos estigmas que tenemos, ¿cierto? Algunos mitos, y no solamente mitos, sino también algunas preguntas, incluso algunas muy interesantes que logramos ver desde lo que hablamos ahorita, esta semanita en las redes sociales. Entonces empecemos como para que nos rinda un poco. Esta imagen es porque yo siempre que hago una presentación me gusta como iniciarla con algunas de mis plantas. Yo tengo un montón y esta es una de las plantas que yo tengo. El nombre que tiene pues como de una manera técnica es una crásula ovata, y esta figurita de Shrek la puse porque la forma como que tienen las hojas la planta se parece como a las orejas de Shrek, incluso es pues una de las formas en las que se reconoce. Bueno, entonces, el día de hoy, obviamente, abierto pues como a las posibilidades de que vayan comentando, levantando la mano y haciendo preguntas, pero más o menos esta es como una de las ideas que tengo en cómo vamos a estructurar la charla, donde primero les voy a hablar como una pequeña introducción de lo que vamos a hacer, voy a hablar un poco de qué son esos psicofármacos, cuáles son los medicamentos de los que vamos a trabajar durante estos minuticos, ver cuáles son algunos de esos mitos más comunes y empezar a hacer una refutación si es que se puede hacer. Luego concluimos y vamos a tener también como algunas preguntas o algunos temas adicionales que les dije, algunos de los que aportaron pues como por las redes sociales, que por cierto agradezco pues como que hayan hecho ese aporte, que es muy importante para poder como nutrir un poco más como estos minutos que vamos a tener nosotros. Antes de empezar, sí quiero decir como varios puntos. Lo primero es que puede que durante la charla, pues a veces como que tenga alguna terminología o que sea muy técnica, o entendiendo pues como las diferencias que tenemos por los países, que me vaya también como con alguna terminología muy como de acá, muy regional. Entonces, en caso de que diga algo extraño, alguna palabra o algún término como que no quede muy claro, no tengo ningún problema en que pregunten, en que me digan qué fue lo que dije, repita por favor, por mí no hay como ningún problema en cuanto a eso, porque entiendo que a veces, pues, como dije, los términos muy científicos o las cosas muy regionales se le pueden a veces salir como a uno durante las charlas. Lo que también quiero dejar claro es que vamos a hablar muy desde las generalidades, ¿cierto? Es muy difícil como podernos hablar únicamente de un medicamento, únicamente de pacientes con un diagnóstico en específico. Sí vamos a hablar como de algunos puntos, pues como de algunos diagnósticos, pero va a ser muy en general, para también tenerlo pues como una forma un poco claro. Y de lo que vamos a hablar acá, pues todo lo que vamos a evidenciar es desde lo que está en la literatura, ¿cierto? Desde lo que uno encuentra en estudios, en guías, en cosas pues como que tienen un sustento, y no es tanto como desde la parte personal, no son comentarios pues como propios, sino que todo viene a ser como muy basado desde ahí. E igualmente, como les digo, está muy abierto pues también como a las preguntas, a las dudas durante pues la exposición. Algo que también quiero dejar pues como claro desde el principio es que, basado en que estoy hablando pues como desde lo que tiene la evidencia, desde lo que tiene más estudios, también me voy a basar mucho como en lo que más he leído, en lo que más tengo pues como el conocimiento. Entonces digamos que algunas cosas un poco más recientes, algunos
mecanismos o tratamientos pues que tenemos, por ejemplo, con la psilocibina, manejo de cannabis o demás, digamos que no va a ser parte como nuclear de nos vamos a centrar más en otros psicofármacos como para también tenerlo en cuenta como durante estos minutos. ¿Por qué es importante entonces hablar de esto? ¿Por qué se propuso este tema? ¿Por qué siento que es bueno que estemos todos acá como escuchando sobre esto? Y es porque como pueden ver ustedes en ese momentico en la pantalla, los porcentajes que se tienen de pacientes, de personas con diagnóstico de varias de las enfermedades, y eso que acá solo coloco algunas que vemos en psiquiatría, pues vemos que son porcentajes importantes, que 5% de la población, que 4%, con ansiedad generalizada, hasta un 3%, por ejemplo, con trastornos de pánico. Y uno puede decir, no, pero pues son porcentajes pequeños. Pero si hablamos de todo el mundo, incluso de un solo país, por ejemplo, el 5% es una cantidad de personas importante. El 4% es una cantidad de personas importante. Y si bien no todos tienen que ser manejados, tratados con los medicamentos, gran parte de estas personas sí los van a tener, incluso pues de los que estamos acá en este momento, posiblemente gran parte en algún momento tengamos o vayamos a tener contacto con alguno de estos medicamentos. Entonces eso es lo que también me hace a mí recalcar la importancia que se tiene de que estemos hablando de este tema, de que preguntemos, de que nos instruyamos. Y acá es donde voy a hablar de qué son los psicofármacos. La imagen se ve muy enredada, pero en realidad no va a ser algo como tan complejo. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de medicamentos, que es algo pues que hay que quedar como muy claro y que cuando hablamos de medicamentos, pues evidentemente estamos hablando de algunas sustancias químicas que lo que van a hacer estos específicamente es actuar a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir eso? A nivel de donde lo que tenemos pues el cerebro, el cerebelo, y ahí es donde van a hacer como una modificación de los neurotransmisores, de las conexiones que tenemos a nivel del cerebro. Hay que quedar muy claros en que estos no son los únicos medicamentos que actúan a nivel del cerebro, que también pueden tener acciones por fuera del cerebro, pero que digamos que cuando hablamos de psicofármacos o medicamentos psiquiátricos, pues como se conocen mucho en la calle, grandes rasgos, esta es como la descripción que se tiene. Y pues, como por lo que conocemos en la calle es por algo, y es que la mayoría de los y de las indicaciones que tenemos con estos medicamentos es para algún trastorno, alguna enfermedad mental o para algo pues como de lo que vamos a hablar acá. Pero en realidad quiero que también nos quede muy claro que si bien está por la calle que hay los antidepresivos, los antipsicóticos, en realidad son tratamientos que pueden ser para muchas otras cosas. No solamente los vemos desde psiquiatría, sino que en la medicina los pueden ver para muchos otros diagnósticos. En, Acá podemos ver pues como más o menos desde cómo se dividen ellos. Esto pues lo que les quiero mostrar es como algunos de esos mecanismos para que veamos que sí tienen como varios mecanismos, actúan como en diferentes partes del cerebro y como pueden ver, por lo menos desde la parte de psiquiatría los utilizamos en algunos de los pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen déficit de atención, por ejemplo, en pacientes que se les diagnostican episodios psicóticos, esquizofrenia, cuando el paciente ya se mejoró, por ejemplo, de la depresión, pero queremos evitar que haya una recurrencia, que recurrencia es que le vuelva a dar otro episodio. A veces también tenemos otros medicamentos, por ejemplo, en el insomnio, en algunas ocasiones podemos también tenerlo que utilizar. Y la mayoría y lo que quiero acá también decir que esto es el motivo por el que ahorita dije que hay que hablar como de generalidades, porque los medicamentos son muchos. Tenemos demasiados medicamentos que están catalogados como, entre comillas, como medicamentos psiquiátricos o psicofármacos. Entonces eso también es lo que por un lado hace que hoy hablemos más que todo como de generalidades y por otro que quiero que empecemos a ver que no es algo como tan sencillo como a veces en la calle que lo tenemos solamente, ay, no, es que eso es un medicamento psiquiátrico y ya, porque como podemos ver es un grupo muy grande, o sea, no podemos meter a todos los medicamentos como en lo mismo, porque es muy difícil que esta lista tan larga haga parte como de una sola cosa. Entonces, por eso me parece muy importante que también vayamos como quitándonos un poquito a veces esos términos, esos miedos o esos conceptos pues como que tenemos con estos medicamentos. Bueno, hemos escuchado mucho, como les dije ahorita, que una de las formas en las que los conocemos por ahí es, por ejemplo, como antidepresivos,
como antipsicóticos, como ansiolíticos, o sea, los que ayudan más que todo con la parte de la ansiedad, aunque se han propuesto pues más que todo pues ya para la lectura de los médicos y demás como otras clasificaciones y demás, digamos que esa primera que dije es como la que más es conocida y como lo que más utilizamos, pero entender que no se utilizan solamente para eso, como les dije. Muchas veces uno logra ver muchas personas que tienen el medicamento y que en realidad se les mandó el médico de dolor y cuidados paliativos, el médico reumatólogo, el neurólogo, y es porque estos medicamentos también pueden ser utilizados para dolores, por ejemplo, migrañas, para dolores crónicos, para personas que quedan, por ejemplo, cuando los quedan una amputación y les queda un dolor muy fuerte, pacientes con diabetes que a veces también quedan con unos dolores que se llaman neuropáticos y entre otros, por ejemplo, como para la epilepsia, también se pueden utilizar algunos medicamentos que utilizamos nosotros en psiquiatría. Cuando hablo ahí de enuresis, es como en los niños que tienen, que se orinan todavía en la cama, incluso siendo pues ya más grandes. También, por ejemplo, en algunos pruritos psicógenos, cuando uno le pica mucho como la piel y no hay como una causa orgánica, pues por así decirlo. Y hay muchas otras en las que también se utiliza. Entonces, con esto también, todo lo que estoy diciendo es como para recalcar nuevamente que intentemos no permitir como que los medicamentos los pongan todas como en una bolsa, ni tengan ese estigma de no, es que los medicamentos psiquiátricos y ya, porque reitero, son muchos medicamentos, muchos mecanismos de acción y muchas las indicaciones. Entonces no podemos permitir que, por ejemplo, por una experiencia con un solo medicamento o porque alguna persona en algún momento tuvo alguna reacción y yo me di cuenta que le fue mal, ya vamos a decir que todos los demás medicamentos que les mostré ahorita van a tener las mismas respuestas. Muy probablemente no. Y ahora sí, la parte como que más nos trae acá, que es hablar como de todos esos mitos, de todas esas dudas o de lo que hemos hablado, conocido pues como en las calles. Muchas veces encontramos, y esta fue incluso una de las preguntas más importantes, ve, esos medicamentos causan adicción, causan dependencia, a veces también cuando uno los envía, dicen, no, es que yo no se lo quise dar o yo no me lo quise tomar porque me da miedo que me cambie la personalidad o es que eso en realidad no funciona, sino que solo es como para esconder los síntomas o algunas de las preguntas que también tuvieron eran en cuanto a los efectos adversos y eran como no, o también será que tienen efectos que son muy graves y lo mejor es no dar esos medicamentos, no, pues es que yo tan joven, eso pues es más como para una persona viejita, uno está tomándose esos tratamientos o que no tienen evidencia y que en realidad los mandan pues como porque las farmacéuticas lo dicen y no hay en realidad nada que muestre que sí funcionan. O muchas veces incluso, no solo para el medicamento, sino hasta cuando les dicen deberías ver al psiquiatra, muchos reaccionan y dicen, no, pero es que yo no estoy loco, yo para qué me voy a tomar eso, yo para qué voy a estar donde el psiquiatra. Entonces, estos y algunos más van a ser como de esos mitos, de esas ideas que quiero pues como que durante esta charla logremos como trabajar y logremos ver qué tanto pues pueden tener o no como realidad. Igualmente, como dije, si durante estos minutos les surge alguna duda, sienten que alguno de estos, que hizo falta alguno muy importante, pueden también aportar. Bueno, y antes como de refutarlos, por así decirlo, ¿por qué pueden ser malos? ¿Por qué esas dudas, por qué esas inquietudes pueden generar pues como algún daño, por así decirlo? Y es porque muchas veces los mitos son por desconocimiento. Muchas veces en realidad no es que uno haya tenido la experiencia, no es que uno haya leído o preguntado a alguien, sino que simplemente como por algún comentario en la calle, porque alguna vez uno supo, salió pues como esa idea. Y en algunas ocasiones en realidad es una mala información, lo que dice uno como de teléfono roto, que alguien dijo algo, que alguien por ahí comentó, que es que a alguien le fue mal, pero es que la dosis que usó en realidad no fue la adecuada. Entonces eso hace que muchas veces se les tenga miedo a los tratamientos y se llegue a la pobre adherencia. Adherencia es cuando uno es juicioso como con los tratamientos, tenés que tomártelo todos los días, una pastillita. La pobre adherencia es cuando uno no lo hace, cuando uno no se toma la dosis que es, cuando se la toman las dosis en la frecuencia pues como que no es. Y si uno no es juicioso con el tratamiento, sea el que sea, eso va a hacer que uno pueda empeorar. Porque si mandamos un medicamento o mandamos una terapia o mandamos algo para lo que sea,
no solamente los de psiquiatría, cualquier médico si manda un tratamiento y uno no se lo toma, probablemente uno se empeore pues como de lo que está teniendo. Eso puede empeorar la calidad de vida y esto también, estos mitos pueden hacer que uno no se comunique bien con el médico, que uno si tenga mucho miedo del tratamiento, que uno esté como muy seguro de esas creencias falsas, uno diga como, ¿esto para qué lo voy a creer si me mandó un medicamento que a mí me da miedo? Y en vez de preguntar, me dejo llevar de esos mitos. Vamos entonces a empezar como a hablar sobre ellos. El que más, y yo creo que es como el de los que más se reproduce en las calles y más le preguntan incluso a los pacientes, es, ve, eso va a generar dependencia, eso me va a generar adicción, ¿será que si me lo tomo, no me lo tomo? Cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de adicción, miren de lo que estamos hablando. Todas esas sustancias psicoactivas, que es como con las que conocemos que se genera como la dependencia, es cuando de una manera física, o sea, con síntomas del cuerpo, o psíquica, o sea, como con deseo, con ansiedad de consumo, uno empieza a tener ese malestar si la deja de consumir. Ejemplo, si alguien consume todos los días cualquier sustancia y deja de consumirla de un momento a otro, sabemos que esas drogas hacen que la persona sienta ganas. Yo tengo que consumir, es que me hace falta, la necesito. Eso desde lo mental y desde lo físico, algunos, por ejemplo, cuando hacen abstinencias de alcohol, cuando toman, digamos, todos los días trago por mucho tiempo y de un momento a otro lo suspenden, hay unos efectos en el cuerpo, sudan, tiemblan, los vellitos se les paran, pueden tener vómito, diarrea. Eso es lo que hablamos de dependencia, ¿cierto? Y el síndrome de abstinencia son esos síntomas que les dije, que si uno suspende de una manera muy rápida algo que uno estuvo consumiendo mucho tiempo, hablando pues de las drogas de recreación, pues por así mencionarlo, si uno la suspende de una manera muy abrupta, eso genera un malestar. Eso genera, como les dije, dolores, preocupación, incluso aumenta a veces la ansiedad. Y con las drogas también se genera algo que se llama tolerancia, que es que cada vez hay que aumentar el consumo. Por eso ese muñequito como que tiene el cigarrillo más chiquitico y se le va aumentando el tamaño, aumentando el tamaño. Eso tiene un montón de explicaciones, pues, como de unos cambios que se pasan a nivel del cerebro, pero lo importante es entender que con las drogas recreacionales, que son como con las que nos da miedo la adicción, pasa eso. Nos volvemos dependientes, nos da abstinencia si las suspendemos muy rápido y generamos tolerancia. Con los medicamentos pasa eso. En realidad, con la gran mayoría, con esa lista larga que les mandé, no pasa eso. Ese miedo, esa idea que se tiene en las calles, eso que uno piensa, en realidad pasa solamente con una de las listas de los medicamentos que mandamos nosotros y que incluso se utilizan más para otro tipo de situaciones, que son los medicamentos que hacen parte como de estos grupos. Las benzodiazepinas, que uno conoce mucho que alprazolam, lorazepam, clonazepam, que son las goticas que a veces se utilizan en el insomnio. Los zetas, que son, por ejemplo, sopiclona, esopiclona, solpidem, que puede que los hayan escuchado alguna vez. O los opioides, que son, por ejemplo, la morfina, pero también el tramadol, que se utiliza mucho para el dolor, hace parte como de esos grupos. Estos medicamentos sí se sabe que pueden generar esto que tenemos acá en la figurita, que el cuerpo genere dependencia, que el cuerpo genere síntomas de abstinencia si lo suspendemos muy rápido y que haya tolerancia y que si por ejemplo uno consume por mucho tiempo ese medicamento puede que ya no le haga buen efecto y haya que estar aumentando la dosis. Tampoco quiero decir que estos medicamentos son malos. En realidad son muy buenos, pero hay unas directrices, hay unas dosis, hay un tiempo para el manejo. Por eso no automedicarse es como lo que es más importante. Pero con esto les estoy mostrando que esa lista larga de medicamentos en realidad no son tanto los que van a generar esa posible adicción, que es lo que a uno muchas veces se asusta cuando escucha medicamentos de psiquiatría. Y que lo que sí es preocupante con estos que estamos viendo acá es que haya un uso inapropiado. ¿Qué es ese uso inapropiado? Cuando las personas no hacemos caso como de lo que me indica mi médico, sino que me las tomo más dosis de las que son, más tiempo del que es, voy y lo compro yo sin que me den la fórmula, o voy donde médicos diferentes para que cada uno me la formule cuando el otro me dijo que no me la iba a volver a mandar. Eso hace que estos que estamos viendo acá aumenten ese riesgo. Pero si las tomamos juiciosos y también pues si nuestro médico es juicioso mandándola y como es, el riesgo incluso con las que sí se puede generar dependencia es muy bajito. Y
E incluso, perdón, hay que notar que estos medicamentos que les estoy contando incluso se utilizan para el tratamiento de las adicciones. Ah, entonces estamos cambiando una droga por otra. No, lo que se está haciendo es cambiar una droga recreacional que está generando efectos adversos, que puede estar generando algún problema en el paciente, por una sustancia que nosotros sabemos cómo funciona, que la vamos a dar de una manera controlada, buscando disminuir el daño. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando las personas tienen adicción con los opioides, pues con algunos que consumen morfina, incluso hay personas que se pueden volver adictas al tramadol, se utilizan unos medicamentos para intentar ir disminuyendo y evitar esa abstinencia que les dije, porque también suspenderlo de un momento a otro, antes es pues generar pues síntomas también como muy malucos y complejos de manejar. Para el cigarrillo también hay algunos medicamentos. Para la dependencia al alcohol o para el alcoholismo también tenemos otros medicamentos. Obviamente pues es una evaluación más detallada como de cada una de estas cosas, pero lo que les quiero mostrar es que uno que a veces tiene ese miedo de no, ¿será que esto me vuelve adicto? ¿Será que me voy a volver dependiente? Antes estos medicamentos los utilizamos para manejar esas adicciones a otras cosas. Entonces podemos ver que la seguridad en realidad es muy buena. Y de acá quería mostrar una de las preguntitas que nos habían mandado en las redes sociales que se relaciona un poquitico como con este tema, por lo que les hablaba como esos síntomas de abstinencia que se dan como cuando uno suspende una droga de una manera muy abrupta de un momento a otro. Y alguien había preguntado que, por ejemplo, duloxetina, que hace parte de los antidepresivos, si esa pastilla se podía dejar como sin necesidad pues como del seguimiento de psiquiatría. A ver, la mayoría de los medicamentos son muy seguros, no generan gran cantidad de efectos adversos, pero sí es bueno que si los vamos a empezar o a terminar, sea por sugerencia del médico con el que estamos, para evitar que es lo que ya les voy a mostrar. Y es que con los antidepresivos en general hay una cosa que se llama síndrome de discontinuación. Eso es algo parecido a las abstinencias, incluso algunas literaturas hablan de abstinencias, y es que suspenderlo de un momento a otro puede hacer que se generen estos síntomas que estamos viendo, síntomas como de una gripa, como dolor en el cuerpo, malestar, dolor de cabeza, dolor del abdomen, se altera el apetito, puede dar diarrea, problemas del sueño, pero si uno los suspende muy de un momento para otro. Por eso lo ideal no es como que, ay, no, yo siento que es que ya estoy muy bien, él no he tenido la cita todavía, yo me voy a quitar el medicamento, ¿por qué no? Porque puede que le pasen estas cosas. Eso se evita muy fácilmente si se baja el medicamento de una manera apropiada, despacio, pues por así decirlo. Pero para eso sí necesitamos que el médico sea como el que haga ese descenso para evitar como que nos vaya a pasar pues como estos síntomas tan malucos que podríamos pues como no tener como que vivenciar o que soportarlos, pues por así decir. Pero como dije, eh, tampoco es que pase como con todos los medicamentos, tampoco es que a todas las personas les pase, pero lo mejor es como para evitar que nos suceda, pues siempre ser como muy juiciosos cuando vayamos a suspenderlos y no suspenderlos de una manera pues como muy abrupta o de un momento para otro. Acá entonces lo que sugiero es que siempre sigamos las recomendaciones de la dosis y del tratamiento, obviamente siempre y cuando el medicamento pues no le genere a uno un efecto ahí como muy difícil de manejar, un efecto pues adverso demasiado grave, porque ahí sí pues no sería lo ideal. Evitar automedicarnos, esto sí es muy importante porque esto pasa mucho, uno se automedica mal por así decirlo, y ahí es donde le cogemos miedo al medicamento, toman dosis muy altas, dosis que no son, por más días de los que deberían, la suspenden de un día para otro y pasa lo que les acabo de mencionar. Y siempre, siempre, si ustedes siguen teniendo la duda, es que yo no quedé como tan tranquilo, yo siento que es que este medicamento sí me puede dar a mí como algo de adicción o dependencia, vuelven y le preguntan al médico o al profesional de la salud con el que ustedes estén, para que les vuelvan y les expliquen a ver si hay un riesgo o no. Lo otro que también asusta mucho es si esto le va a cambiar a uno la personalidad. Y pues en realidad ninguno de los medicamentos, hablando de ese grupo grande, tiene esa función. Ninguno busca un cambio de personalidad, sino trabajar sobre los síntomas. En la depresión, sobre los pensamientos, las cogniciones depresivas, sobre
la energía bajita, los problemas del sueño, con la ansiedad sobre todo esos pensamientos que dan tantas vueltas y con los demás diagnósticos, pues como con cada cosa que tiene. Pero ninguno está basado en decir es que es para cambiar a la persona, para que deje de ser ella misma, para tener pues como otra personalidad, ¿cierto? Y si los utilizamos de una manera adecuada, lo que van a hacer es ayudar como con todo ese desequilibrio químico, que en caso que ustedes hayan tenido alguna consulta y les hayan hablado de algún diagnóstico, espero yo les hayan explicado que esos desequilibrios químicos son una de las causas de las enfermedades pues mentales. Y algo que sí a veces pasa pues como con los medicamentos, pero es más historias viejas. No, es que los dejaban muy dopados, muy somnolientos, quedaban pues, me perdonan la palabra que acá utilizaban mucho, como muy tostado uno, como ahí quieto. Eso quizás sí pasaba antes, que utilizaban otros medicamentos más antiguos, dosis muy altas, para intentar como contener a la persona cuando no tenían conocimiento de que eso no es lo que buscamos nunca. Nunca vamos a buscar, al menos pues en la actualidad, esa somnolencia en el día, dopar a alguien entre comillas durante el día, no. Lo que queremos es que con todos los diagnósticos, en la medida de lo posible, las personas durante el día estén alertas, sean ellos, pero obviamente sin los síntomas que les generan pues como alteración, que les molestan, y en la noche duerman, pero no un cambio de personalidades. Y lo que sí pasa, y yo estoy completamente de acuerdo porque muchos lo dicen y yo sé que quizás acá alguno pudo haberlo presentado, es algo que se llama apatía con los antidepresivos, que eso es como que a veces dicen, no, es que yo en el tratamiento como que perdí motivación, como que ya quedé muy plano, como que ya no tengo como tanto esa parte emocional que a veces tenía, y otros es más porque se lo evidencia a las demás personas. Pero ellos dicen, es que yo no lo sentí tanto, pero los demás me dicen que me ven como muy plano. A veces eso sí puede pasar. Eso sí es uno de los efectos adversos que hay con algunos medicamentos, en especial los que ven ahí, esos que se llaman ISRS, son como fluoxetina, escitalopram, sertralina, que es como lo que más utilizamos. No le pasa a todas las personas, no pasa siempre y muchas veces pasa al inicio del tratamiento, pero después mejora, que es mucho lo que pasa en los efectos adversos. Entonces, por ahí uno puede decir, bueno, yo sé que no es cómodo tener efectos adversos de los medicamentos, pero si es algo que mejora con los días, uno puede darle un tiempito de espera. Ah, no, es que eso le quedó mucho tiempo y sentimos como que cambió mucho. Puede pensarse en cambiar de medicamentos, porque hay otros medicamentos que no dan tanto este riesgo, pero es algo que se puede hablar, que se puede trabajar y no es algo que quede para toda la vida. Si a alguien le dio este efecto, pues cuando se le cambia el medicamento, ya se le quita por lo menos esta parte. Entonces acá lo importante es entender que si sentimos que hubo algo grande en cuanto a nuestra personalidad, lo que les estaba hablando ahorita, pues siempre es importante comunicarle al médico y decirle, mira, estoy sintiendo que esto me dejó así, esto me incomoda, a ver qué es lo que se puede hacer en cuanto a eso. Bueno, y lo otro, con estas otras imágenes que también se ven como enredadas, pero ya les voy a mostrar que no tanto, eh, dicen algunos, no, eso solo para enmascarar síntomas, eso no cura nada. En las enfermedades mentales pasa mucho que algunas no tienen cura y en eso estoy de acuerdo, pero es que en realidad en las enfermedades crónicas con la medicina, muchas no hemos podido encontrar cura. Me explico. Ustedes habrán visto que muchos abuelitos, incluso personas no tan de tan mayor edad, tienen medicamento para la hipertensión para toda la vida, de la diabetes para toda la vida, del lupus para toda la vida, porque hay enfermedades que son crónicas y varias de las enfermedades de psiquiatría pues también lo son. Cuando se les diagnostica esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, depresión recurrente, esos diagnósticos sabemos que como están de manera crónica, pues sí nos toca tener un tratamiento de forma crónica también, para evitar que se descompense. Pero no siempre es así. Algunos les puede pasar que el tratamiento sea por unos meses y luego lo suspendan. Y quiero quedar claro que esta figurita, esto es más o menos nos muestra lo que hacen los antidepresivos, y es que no solamente funcionan enmascarando síntomas, ellos actúan en el cerebro de una manera muy bonita, ayudando sobre unas funciones que se alteran cuando uno tiene depresión, cuando uno tiene ansiedad u otros síntomas, otros trastornos mentales, perdón.
Cuando uno tiene depresión, se altera en el cerebro unas, habrán escuchado de las neuronas, que son esas células que tenemos en el cerebro, ellas se comunican. Y esa comunicación sirve para generar ideas, para que el cuerpo funcione bien y para muchas cosas. Cuando uno está con depresión, cuando uno está con ansiedad, eso se altera. Entonces se comunican más poquito o se comunican más, mal, perdón, o las células incluso pueden morir más rápido que lo que pasaría si uno no tuviera esa enfermedad. Con los tratamientos, tanto la psicoterapia como los medicamentos ayudan a evitar que eso pase o hacen que pase más despacio o revierten incluso el daño que pudo generarse en el cerebro cuando uno tenía la enfermedad. Entonces acá les estoy mostrando que no solo enmascaran, sino que ayudan también a prevenir esos daños que uno puede tener en a nivel pues, como del cerebro. Y un punto también muy importante, que fue una pregunta muy frecuente que hicieron también en las redes sociales, era si tenían efectos adversos. Evidentemente, todo medicamento lo tiene. Sabemos que incluso hasta los medicamentos que llamamos como naturistas, cuando uno a veces algunas plantas, algunas goticas, esos también pueden tener efectos, en mayor o en menor medida, pero también pueden alterar la función del hígado, pueden aumentar los riesgos de sangrado, algunos medicamentos. Entonces acá pues yo no puedo tampoco decirles mentiras y decir, no, ese medicamento no le va a hacer nada, el medicamento es 100% seguro, pues no, todos van a tener algún riesgo en el que sea el medicamento. Esto que les estoy mostrando fue un estudio muy bonito que hicieron con unos pacientes donde les preguntaron sobre efectos que hayan tenido. Les voy a leer pues como algunos de ellos. Aquí decía, por ejemplo, hablaban de algún antipsicótico, me dejó retorcido, pero después me aplicaron una inyección y me volví a la normalidad. Ese es un efecto que puede pasar con los medicamentos que utilizamos a veces con los pacientes que tienen diagnósticos de algo como esquizofrenia u otro tipo de esos trastornos mentales, porque son unos de los efectos que pasan pues como a nivel del cuerpo, pero como vemos tenemos pues unos tratamientos. Otros dijeron, yo tomé la medicina normal, me daba vértigo, o sea, algo de mareo, pero ahora estoy bien. Porque hay unos medicamentos como los antidepresivos que dan efectos al inicio, pero ya después se mejora un poquito. Otros decían, en los primeros tiempos eso me incomodaba, me daba malestar, no podía como hablar, pero después me fui adaptando con la medicina y todo mejoró. No 100%, pero sí alrededor de un 70%. Entonces vemos que ayudan a mejorar los síntomas y que esos efectos adversos algunas veces sí se van. Otras veces sabemos que quedan algunos, entonces nos toca sopesar. Es peor como la enfermedad, el efecto adverso, o puedo cambiar por un medicamento que no me dé ese efecto adverso, o puedo evaluar otras opciones que no sean esos tratamientos. Todo está bien, lo importante es conversar. Y traigo acá como los antidepresivos porque es como lo que más tenemos, los que yo sé que tenemos como más interacción con ellos, los que posiblemente la mayoría conozcamos o tengamos formulados, y los efectos que más dan son estos. Dan efectos a nivel gastrointestinal como náuseas, diarrea, boca seca. Muchos hablan sobre la parte sexual al inicio del tratamiento, sobre algo de ansiedad al inicio de los medicamentos, problemas con el sueño. En algunos que tengan otros tratamientos puede aumentar el sangrado, puede bajar el sodio en los pacientes ancianos y puede alterar un poquito el peso. Esto se los digo por si no se los habían dicho alguna vez, ya sea para que ustedes lo sepan si los están tomando o por si saben de alguien que lo tome, algún paciente, algún conocido, también darle a entender que esto puede pasar. Es normal y en la mayoría de ocasiones eso se mejora como con el tiempo, para que no vayan a pensar que a veces uno se puede asustar, obviamente, uno le manda una pastilla y uno dice, no, es que me mandó algo para la ansiedad y antes estoy más ansioso en los primeros días, uno no me va a servir para nada. No, al inicio puede pasar, pero eso tiende a mejorar. Y otra pregunta muy importante que hicieron era esta, ¿ve? La fluoxetina aumenta el peso, que es otro efecto que uno se preocupa. Esta tablita que les estoy mostrando es incluso una revisión que hicieron este año, la publicaron, donde dice que medicamentos tienen mucho riesgo, poquito, bajo, o cual incluso puede a veces relacionarse con pérdida de peso. No es que lo vayamos a usar pues como para perder peso, pero es un efecto que a veces se genera.
¿Cuál puede tener un poquito más riesgo? Si uno le mandan mirtazapina, paroxetina, que es como los que más quizás hayan escuchado, pero por ejemplo, sertralina o escitalopram o venlafaxina, que son también muy comunes, el riesgo es como moderado. Otra como es venlafaxina, vemos que es bajito el riesgo, e incluso como ven ahí, bupropion o fluoxetina, que es por la que incluso hicieron la pregunta, dicen que es neutral, o sea que puede que ni aumente ni disminuya, o que hasta pueden bajar algunas personas de peso. Acá es muy importante entender que si el médico no se los dijo, decirlo también nosotros en la terapia si somos los tratantes o saberlo nosotros si somos pacientes. Tengo también que tener cuidado como con la parte de la dieta, del ejercicio, porque si bien el medicamento aumenta el peso, en algunos casos como los que ven ahí, no todos, también uno tiene que estar muy juicioso como con las otras medidas de ejercicio y demás, que eso incluso también hace parte del tratamiento. No solo los medicamentos, también la psicoterapia, el ejercicio, el estilo de vida saludable, la comida saludable, hacen parte del tratamiento, todo va en conjunto. Y acá les pongo otros medicamentos que no son de los antidepresivos, pues que es el grupo de la fluoxetina, pero que puede que también alguien tenga y me parece bueno como que lo sepamos, pues, que aumenta el riesgo de aumentar peso, la olanzapina, es decir, es algo que tenemos que saber, que tiapina, que es uno que se manda mucho, pues el riesgo es moderado y otros, si es un riesgo pues como un poquito más bajito. Igualmente, tener en cuenta que si estamos con estos medicamentos, recordarle a los pacientes, mira, el ejercicio, la comida saludable, o si yo soy el paciente, yo también recordarme a mí mismo, por así decirlo, que tengo que estar muy juicioso como con esto. Hay que conocer entonces los efectos adversos más comunes y por favor que para esto sea con la pregunta al médico o con la pregunta a alguien que sí sepa del tema. Si uno se mete en redes, en internet, en Google, si uno busca los efectos en cualquier página de internet, le van a salir un montón de cosas miedosísimas. O le va a salir un efecto adverso que le da a una persona en 100.000, en 1.000.000. Pero yo leo eso y yo me asusto. Entonces, muchas veces uno leyendo esas cosas que son como muy catastróficas, antes hacen que uno se preocupe innecesariamente. Por eso lo mejor es preguntarle a alguien que sí sepa, al médico que me mandó el tratamiento, preguntarle, que él también tiene esa obligación, por así decirlo, de contarme qué me puede pasar, qué me puede suceder, para uno también estar como un poquito prevenido. Si me dio algún efecto adverso, comentárselo al médico. O si conozco de algún efecto que fue muy común en otras personas, también puedo preguntar. Uno está en su derecho de hacer eso. Bueno, y siempre decir, por favor, qué más está consumiendo, que otros medicamentos, si están con alguna droga o incluso con cosas naturistas, porque lo que sí puede aumentar mucho el riesgo de los efectos adversos es la combinación de muchos medicamentos. Y no solo de medicamentos de los que les estoy hablando hoy, sino de otros. Entonces, tener muchos medicamentos por aquí, por allá, me automedico para el dolor, también me manda medicamentos este otro médico, tengo otras naturistas y no le cuento al médico que me manda los tratamientos para psiquiatría, eso puede aumentar riesgo de que uno le caigan malos medicamentos o que pasen otras cosas. Lo otro es que también muchas veces uno le dice, no, pues yo no voy a tomar eso, ni voy a ir al psiquiatra porque es que yo no estoy loco. En realidad, los medicamentos psicofármacos están aceptados para todo lo que están viendo ustedes en la pantalla y para muchas cosas más. Entonces, en realidad, no es solamente para el paciente que tiene la enfermedad muy grave, que tiene una esquizofrenia muy grave y solamente para él funcionan, sino que también, por ejemplo, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, con depresión, con ansiedad, con los ataques de pánico que tantos conocemos, con otros diagnósticos que hacemos en los hospitales cuando a veces están hospitalizados. Para ellos también tenemos indicación de esto. Entonces, en realidad la lista es muy larga y no podemos dejar solamente como, no, es que eso es para gente loca, eso es solamente cuando uno está muy llevado, que es lo que le dicen a veces a uno, no necesariamente. Incluso acá les quería mostrar, esto es una guía que utilizamos para el tratamiento de los pacientes con depresión. La depresión, nosotros pues grandes rasgos, hablamos de que es leve, de que es moderada y de que es grave. La leve, el tratamiento como podemos ver acá puede ser con psicoterapia sola, con medicamentos solos o incluso con la combinación de los dos.
las dos tienen una buena efectividad. Entonces acá les estoy mostrando que incluso cuando uno está con síntomas leves, pero sí tiene pues obviamente la depresión, el tratamiento también está indicado. Obviamente cuando uno está más grave, con mayor razón, pero hasta en los pacientes con síntomas leves o moderados, con algunas indicaciones que obviamente pues eso hace parte ya de lo que evalúe pues un médico, pero con algunas indicaciones está aceptado, tiene muy buena evidencia, entonces no solamente para cuando uno está muy grave que le van a mandar medicamentos. Y lo otro es decir que es que uno es muy joven, entonces no tengo por qué tomarlo. Los medicamentos están estudiados en casi todas las personas, pacientes jóvenes como niños, adultos jóvenes, personas adultas como creo yo que somos la mayoría de los que estamos acá presentes, o incluso en pacientes ancianos. Pero obviamente en los niños y en los ancianos hay menos estudios porque hay más dificultad para hacerlos, por temas éticos y demás. Pero acá les muestro, por ejemplo, que el tratamiento este es de antidepresivos, si está para todos. Simplemente que, por ejemplo, cuando son muy niños, pues tenemos muy poquitos estudios en comparación de las personas, por ejemplo, de alrededor de los 20 a los 60 años, que hay muchos estudios, pero no deja de ser efectivo ni deja de ser, ni es una contraindicación. Por el contrario, miren acá, los medicamentos están aprobados, obviamente dependiendo del diagnóstico, hasta incluso a partir de los 8 de los 6 años, algunos medicamentos, pues no todos, eso sí es claro, pero si incluso en los niños, entonces con mayor razón cuando uno es un adulto joven, que a veces pasa como que, es que yo tengo 20 yo cómo voy a empezar a tomar un medicamento todos los días, eso es para viejitos, no. Si uno tiene la indicación, yo creo que lo mejor sería el tratamiento adecuado para poder mejorar y no dejarnos llevar como por ese estigma. Y acá incluso también les quería traer los estimulantes, que es ese miedo también a veces que pasa con los niños. Es que medicarlo, está muy pequeño, es muy niño. Podemos ver que la indicación está incluso desde los 6 años, pues como el que más utilizamos. Entonces eso muestra que la edad no va a ser un motivo absoluto para uno decir que no se puede mandar el medicamento. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar, pues, pero no es pues como un motivo absoluto, como les digo. Y otro dijo acá, ¿ves? ¿Será que sí son necesarios los medicamentos? Si hay evidencia como para ellos. Les cuento pues que no siempre hay que mandarlos. Y no siempre que uno va al psiquiatra necesariamente le va a mandar. Puede decirle, ve si tenés o no tenés algo, tenés depresión, tenés ansiedad, etcétera, etcétera, pero no todos van a necesitar iniciar medicamentos. Pero los que necesiten iniciar medicamentos, quiero decirles y quiero que reproduzcamos esto, podemos estar seguros que sí hay mucha evidencia, hay muchos estudios, hay muchas guías que se han hecho incluso sin patrocinio de farmacéuticas, que es muchas veces el miedo que se tiene, como no, es que esos estudios los pagaron, es que esos estudios esto, no. Muchos estudios se han hecho por eh, gente pues que está estudiando para graduarse, entonces hacen el estudio o que quieren hacer pues como un estudio sin marcas especiales, sino simplemente un medicamento genérico y eso ha mostrado que sí tienen evidencia. Acá pues les cuento qué es esta imagen que les estoy teniendo acá en la pantalla. Esta es de una guía de pacientes con trastornos de ansiedad. Para el trastorno de pánico, acá podemos ver, por ejemplo, que se utilizan muchas veces medicamentos antidepresivos. Y esto que dice es que nivel de evidencia uno. Cuando es uno, habla de que hay varios estudios buenos, bien hechos, que mostraron que sí sirven. Y son varios los estudios que están ahí. Entonces, con eso les quiero mostrar que si hay muy buena evidencia con estos medicamentos y no es que se manden como, vamos a ver si funcionan o no funcionan. No, en realidad se han estudiado desde hace muchos años y se ha visto que sí funcionan pues para la mejoría de estos cuadros. También este se los muestro para ansiedad generalizada, que es uno de los que más veo yo y de los que también pues como que creo yo que más conocemos acá en el grupo. También hay muchos medicamentos que están aceptados y sí que es cierto para el paciente que tiene depresión, también están pues como aceptados estos medicamentos. Bueno, acá voy también de la mano con lo que les dije ahorita en cuanto al que dice, ve, yo no estoy loco, yo no tengo por qué tomar eso. Y recuerdo, pues en realidad las indicaciones son muchas, no solamente para la psicosis, sino para muchas otras cosas. Entonces, ver que es muy amplio, pues como todo lo de los medicamentos. Y hay algo que es muy llamativo
y es que vemos que los psicofármacos son medicamentos, como ya he dicho muchas veces, pero es porque me parece muy importante que se utilizan en muchas ocasiones, para muchas personas, con muchos diagnósticos, y siempre los meten como en la misma bolsa. Ah, es que eso es un medicamento psiquiátrico, qué miedo tomarme eso, o alguien está por ahí, ay, no, es que él toma medicamento psiquiátrico, es como la forma de presentación de varios, pero nunca escucha uno, no, es que mira, él toma medicamento antihipertensivo, no, es que mira, es que tiene los medicamentos de insulina. Eso uno casi no lo escucha, no es como la forma de que uno se presenta, pero sí lo hacen cuando toman antidepresivos u otros. Entonces es muy llamativo ese estigma que se tiene con los medicamentos con psiquiatría, pero nunca los hemos tenido con otros. Y acá no quiero decir pues que sería buscar el estigma con los demás, sino por el contrario, quitar el que tengamos por los medicamentos de psiquiatría. Unas preguntitas adicionales que teníamos en las redes, uno era que el manejo pues para el paciente con autismo o el manejo para paciente con trastorno límite de personalidad. Pues como dije, no voy a hablar pues como muy específicamente de los diagnósticos porque no es pues como el motivo de esta charla, pero sí quiero mencionarles que hay muchas ocasiones donde el diagnóstico per se no va a decirme cuál es el tratamiento que yo voy a hacer. O sea, cuando llegue alguien, por ejemplo, con lo que se llama antes las demencias o alguna persona con un trastorno del espectro autista o alguien con trastorno de personalidad o muchos otros, el hecho de tener ese diagnóstico no significa que sí o sí tenga que recibir algún medicamento específico. Si mandamos medicamentos es porque hay otras cosas. Entonces, porque han estado muy agresivos, entonces ver cómo podemos aportar con la medicación para disminuir la agresividad, o porque hay problemas de conducta muy graves que no mejoraron con la terapia, psicoterapia o con la rehabilitación, o porque hay síntomas afectivos que están muy graves, porque muchas veces, por ejemplo, los chicos que hacen parte del espectro autista, también pueden tener síntomas de depresión, de ansiedad, entonces ahí es lo que sí manejaríamos. Pero el hecho de uno tener un diagnóstico no significa necesariamente que va a recibir medicamento, ni tampoco qué tipo de medicamento va a recibir. En realidad eso es algo muy amplio. Alguien preguntó por ahí si generaba daños o secuelas en barrera metoencefálica. Grandes rasgos, esa barrera es como algo que protege el cerebro, no de lo que va a llegar por medio de los vasos sanguíneos, pues lo que uno toma, lo que uno se inyecta, lo que uno vaya pues como por los vasos, ellos van a subir y esa barrera va a proteger qué sustancias pasan y qué sustancias no pasan. Obviamente los medicamentos de los que estamos hablando pasan por esta barrera porque pues necesitamos que lleguen al cerebro para poder hacer el mecanismo. Y en realidad no hay ningún reporte de que estos medicamentos dañen eso. Lo que puede alterar ese funcionamiento y hacer como que el cerebro esté en riesgo de que haya una infección o que haya alguna alteración son estas cosas que vemos en pantalla. Por ejemplo, cuando falta el oxígeno mucho tiempo porque alguien se ahogó o cuando hay una infección a nivel de todo el cuerpo, una infección con una meningitis, eso lo inflama, entonces ahí se aumenta el riesgo o algunas enfermedades, como por ejemplo la demencia tipo Alzheimer u otras enfermedades que ni siquiera son de psiquiatría, pueden hacer eso. Por si la persona que está lo preguntó o algún día nos escucha, pues saber que el medicamento en realidad no se relaciona pues ahí. Y alguien también preguntó que si era real que solamente se podían usar por 6 meses. Me tomé pues como el atrevimiento de pensar que estaba preguntando sobre los antidepresivos, que es como lo más común que estaba pues como en las preguntas. Las guías nos hablan que cuando uno remite, o sea, cuando se quitan todos los síntomas y yo vuelvo a estar bien, hay que continuar el tratamiento un tiempo. Algunas dicen 6 meses, otras dicen un año, otras dicen hasta 2 años. Más o menos, un año es como el promedio que dicen las guías que hay que continuar el tratamiento después de haber remitido. Hablando únicamente de los antidepresivos, pues los demás tienen otras indicaciones. Entonces, con esto les quiero mostrar que no es que haya un tiempo limitado para mandar los tratamientos. Ay, no es que si me lo manda más de 6 meses me va a dañar un órgano, me va a hacer este daño. No necesariamente. Bueno, Sebastián, y ¿te puedo pues hacer una pregunta aquí? Soy claro Lili. que sí. Mira, tengo un tiempo y lo comento porque sé que está, pues estamos grabando y muchos nos van a pedir la grabación después. Tuve una paciente hace un tiempo que no, ella tenía ansiedad y depresión. Exactamente no recuerdo el medicamento, pero
ella no sentía mejoría, tenía un año consumiéndolo, fue con otro psiquiatra y este psiquiatra le comentó que ese medicamento en particular, su uso era como en emergencias o solamente podía usarlo 3 meses, no más de ese lapso. No sé si hay algún tipo de medicamentos que sea usado nada más de esta manera, porque ella sí tenía un cuadro de ansiedad generalizada muy grave y depresión. Cuando le cambian el medicamento, la verdad es que evolucionó muchísimo mejor, porque al tener ya un año tomando el que el psiquiatra, digamos, nuevo le dijo que nada más era, el anterior nada más debía de haberlo tomado por un lapso de tiempo, por un periodo corto, dejó no de hacerle efecto, pero como que cada que iba le aumentaban más la dosis. Entonces, no sé si podrías ayudarme como con la respuesta de qué pudo haber pasado o si hay medicamentos también así. Digamos que acá sí nos toca como imaginar un poquito cuál pudo haber sido y yo pensaría que es uno de esos primeros que les mencioné que sí tienen unos riesgos de tolerancia, de abstinencia, que son los que hacen parte como de las benzodiazepinas, goticas de clonazepam o también vienen pues como en pastillas, de lorazepam, alprazolam, uno lo llama pues de una manera pues como jocosa como los PAM, que terminan pues como en ese. Esos se mandan muchas veces a los pacientes que tienen diagnóstico, pues, de, por ejemplo, pánico o trastorno de ansiedad, porque hace parte de los ansiolíticos. Son muy buenos, pero tienen tiempos restringidos de uso. Las guías sí son muy estrechas a veces y dicen, no, solo un mes. Pero honestamente nosotros a veces los utilizamos un poco más porque no siempre podemos ver al paciente tan rápidamente. En nuestros países, pues cuando tienen, por ejemplo, que estar por EPS, entendemos que a veces las consultas son cada 2, cada 3 meses, si es que son incluso así de frecuentes. Entonces a veces uno lo utiliza un poquito más tiempo, pero siempre hay que estar muy atento pues como a eso. Uno a veces puede fallar también incluso como médico, entonces por eso es bueno también uno siempre estar preguntando sobre la seguridad del medicamento y demás. Estos medicamentos se habla que no deberían utilizarse por mucho tiempo, por un lado, porque estoy de acuerdo, se utilizan más como para la crisis grande. Siempre uno dice, es por ejemplo un incendio muy grande y yo voy apagando de a fueguitos con ese medicamento, pero yo tengo que apagar sí o sí lo que me genera el incendio, la llama principal, por así decirlo. Si yo no la apago, apago unos laditos, pero vuelve y se prende. Con esos medicamentos pasa eso. Entonces los utilizamos muchas veces al principio porque ya habrán escuchado que los antidepresivos y muchos otros medicamentos se demoran varias semanas en hacer el efecto que uno quiere. Entonces mientras hacen el efecto, utilizamos otros medicamentos que nos ayuden pues como a disminuir un poquito ese malestar, pero sí es cierto que lo ideal sería no tenerlos como por mucho tiempo. Pensaría yo que podría ser de esos medicamentos, porque ya lo que hace parte del grupo de los antidepresivos, sertralina, fluoxetina, escitalopram, esos sí no tienen pues un tiempo tan limitado e incluso si es necesario uno puede tenerlo por muchos años. Si me dieron episodios de depresión muy recurrentes, si tengo muchos factores de riesgo para que me devuelva a dar otro episodio, si tengo muchos factores familiares, puede que sea necesario continuarlo. Muchas gracias. Sí, creo que exactamente no recuerdo el nombre, pero sí pertenecía a esa rama, justamente. Sí, muchísimas gracias. A ti. Entonces sí es importante, como les digo, no tener un miedo tampoco, pero sí, pues si algún paciente habla del medicamento además, también estar como muy pendientes, ve cuánto tiempo llevará con este medicamento, si estará haciéndolo como el médico lo mandó, no va a estar aumentando la dosis pues de una manera autónoma, porque a veces puede pasar, entonces es bueno estar como pendientes. ¿Qué consideraciones tengo entonces? Podemos tener estas consideraciones pues como con el médico, con el que me está mandando las pastillas, los jarabes, lo demás. Y es que siempre tengamos claridad por quién me lo está mandando. En eso estoy completamente de acuerdo y es que uno tiene que saber por qué le está mandando un medicamento. Mira, doctor, me estás mandando esta, por cuál es la indicación, por qué piensa usted que me puede ayudar, y uno les explica cuál es el motivo y para qué es que funciona el medicamento. También uno está en su derecho de preguntar otras alternativas. Hay otros medicamentos, hay otras formas. ¿Será que, por ejemplo, si yo quiero solamente la psicoterapia, podría utilizarla y ya después volvernos a ver si es necesario la medicación?
uno tiene derecho a decir eso cuando está en la consulta. También preguntar siempre sobre los efectos adversos para que no lo cojan a uno de sorpresa, por así decirlo. No llenarnos siempre de información que a veces pasa, es que mira, la vecina me dijo que esa pastilla a una señora que ella conoció hace 20 años le hizo este daño, a mí me va a hacer lo mismo. No nos debemos llenar de esos miedos de la calle y preguntemos al que sabe sobre los tratamientos. Y quedemos muy claros también, por favor, de cuáles son las dosis, cuál es la forma de tomarlo, porque una vez dice, me mandó esto, pero yo no sé, yo a veces me lo tomo, a veces no, a veces me tomo dos, a veces me tomo más porque me sentí como más maluco, pero no siempre uno se lo toma como a necesidad, sino que hay unas indicaciones. Y si a uno, como tratante, como mi paciente llega y me pregunta sobre esto, siento que todos también tenemos que saber muy bien cuáles son grandes rasgos los grupos farmacológicos y los medicamentos más comunes que tienen nuestros pacientes y saber un poquito pues como de ellos para poderles explicar. Si uno no sabe, preguntar también, ve, mira, yo no te puedo responder, pero le voy a preguntar a un médico que conozco, un compañero psicólogo que sé que sabe un poquito más de estos medicamentos para darte una respuesta más acertada. No fomentemos, por favor, esos mitos si no tenemos ninguna base como para esto, que la búsqueda de información siempre sean fuentes confiables, no todas las páginas, no todas las publicaciones en Google son bien hechas y siempre permitir que el paciente exprese las dudas, que siempre me permita pues como que no se vaya a cohibir creyendo que lo voy a juzgar, que voy a decirle algo malo por tener algún miedo o alguna preocupación. Y pues les termino como mi parte, aunque si hay alguna duda o algo, pues estoy abierto pues como a responder. Les muestro como la última plantica, esta que les tengo acá es una Titanopsis calcárea, ella tiene ese nombre como de lengua de oveja o de hoja de cemento, porque la figurita que tiene aquí arribita se parece mucho como una piedra, por eso es que le dan ese nombre. Es como la bibliografía y muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta adicional que deseen hacerle a Sebastián, algún comentario? Pueden igual escribirlo en el chat o levantar su mano. Alma Sánchez. Adelante, Alma. Sí, gracias. Yo, bueno, viendo toda esta información que nos da sobre lo que se requiere para dar un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Mi interés está en que yo he tomado psicoterapia ya por algún tiempo y, bueno, la última terapeuta me recomendó debido a que yo sentía que ya estaba como un poco atorada en el tema de ansiedad y como TOCs, que mejor como consultara a un psiquiatra eh, para que me diera como un posible diagnóstico. El tema es que yo consideraba que quizás más bien era un tema de el enfoque de la terapia que estaba llevando, que ya no me estaba funcionando en cuanto a herramientas prácticas, sino que era ya más como, pues ya tenía un año y era más como de psicoanálisis. Y pues decidí cambiar de psicóloga justo con Psicosana, apenas de otro enfoque que es cognitivo-conductual. Y apenas me mencionaba la psicóloga que pudiera plantear la posibilidad de un tratamiento psiquiátrico. En mi caso, tengo los antecedentes por familiares que se les han recetado medicamentos como diazepam, y de ese tipo de medicamentos para tratamientos como de ansiedad y demás. Y lo que me decía mi psicóloga es que más bien en mi caso ella cree que necesito como algún tipo de tratamiento para el descanso, porque no tengo como, o sea, tengo como el sueño muy ligero, cualquier tema como me despierta y al final como que todo el tiempo estoy pensando y tengo el tema de que rumeo mucho en mi cabeza. Entonces, a mí mi temor, como bien lo mencionaste en los mitos, ha sido como los efectos secundarios que yo veía en algunos de los familiares que han recibido tratamiento psiquiátrico. Entonces, mi pregunta iría por el lado de cómo puedo yo saber si es como fundamental o muy importante que reciba un tratamiento yo psiquiátrico de la mano de el nuevo enfoque que estoy teniendo de psicoterapia y si efectivamente para tratar estas situaciones que me menciona mi psicóloga
hay como algún tipo de medicamentos de todas estas gamas que nos presentaste que ayuden en ese sentido. Sobre todo por mi temor a los efectos secundarios de que puedan tener ciertos medicamentos o que un tratamiento pues no me ayude como realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo sí soy como un poco eh, temerosa de, digamos, llevar un tratamiento psiquiátrico por lo que puede conllevar, pero quería ver si me podrían también como orientar en cuanto a si este tipo de situaciones que tengo yo en cuanto a la parte psicológica, sí es muy conveniente buscar yo un psiquiatra para que me haga un diagnóstico y también como conocer en qué se basan también para definir si requiere un tipo de tratamiento o si le damos un tiempo más a la psicoterapia para ver si con este nuevo enfoque terapéutico funciona para mi caso. Gracias. A ti, muchas gracias por la pregunta. Mira, vamos como en un orden. La primera parte que dices es como que, bueno, ¿será o no será necesario? ¿Será que sí voy, que no voy? ¿Qué pensás? Yo considero dos cosas. Por un lado es que mira que ya como por dos líneas, incluso de psicoterapia, te han hecho como la propuesta. Yo siento que una de las ocasiones donde uno debería acudir es cuando nota que su terapeuta, que es alguien que ya conoce muchos otros pacientes, que ha tenido la experiencia de interactuar con otras personas que también han consultado, llegan a un punto que dicen, no, yo sí veo que está necesitando también como medicación o también el enfoque del psiquiatra incluso por otros lados para ayudar a esta terapia. Entonces siento que ahí ya es un punto que podría ser llamarle a uno como la atención y decir, no, yo creo que sí sería bueno que consultar. Y lo otro, que es incluso hasta una respuesta un poco más sencilla, es si yo como paciente, yo como persona tengo la duda, consultar para mí me parece lo ideal. ¿Por qué? Porque yo consulto, ya el médico me dirá, no, mira, yo considero que lo que tienes es una reacción normal a alguna situación, es algo que es esperable, puedes continuar únicamente con la terapia. Bien, me dice el médico, no, mira, yo considero que tenés este trastorno, que tenés esta enfermedad, me gustaría proponerte esta medicación, también muy bien. Entonces, en los dos casos, siento que pueden ir como contigo, tanto que te han dicho algunos terapeutas, como que incluso tú tienes como esa inquietud, entonces siento que sería pues como lo ideal esa consulta y siempre que uno tenga la inquietud, irse a favor de uno y buscar esa consulta, hacia al final le digan que no era necesario la medicación o no. Y ya en la entrevista médica es donde uno puede definir si se necesita o no eso. Digamos que hay algunos criterios, el nivel de gravedad, el tiempo de los tratamientos, qué tanto molestan, qué tantos síntomas tiene uno o no, para definir si hay o no que manejar. Y grandes rasgos, porque obviamente pues es algo como que se debe de ver desde la entrevista, desde una consulta médica, pero grande es que para cuando uno tiene ansiedad y TOC, si hay muchos tratamientos que son del grupo que se llama antidepresivos. Ese es el nombre coloquial, pero los antidepresivos en realidad sirven para muchas otras cosas. Y estos otros de los que estábamos hablando, diazepam, alprazolam, lorazepam, a veces los pueden mandar, pero no son los medicamentos a largo plazo. Los que son a largo plazo, o sea, por varios meses para el tratamiento de las personas que tienen estos diagnósticos, son los que hacen parte de ese grupo de antidepresivos. Puede ser cualquiera, ahí sí ya tocaría pues como evaluar. Entonces, resumiendo, sí me parecería interesante, importante, si tienes esa duda y si te lo han dicho que consultes y darte como la seguridad de que si hay tratamientos para eso, tratamientos con medicamentos si es que es necesario y tienen muy buena evidencia. No siempre a todos nos funciona el mismo medicamento, no siempre a todos nos funciona el primer medicamento, a otros sí les funciona, eso ya es algo muy individual, pero hay como que estar pues como en este proceso para poder saber pues. Y los efectos adversos, pues como lo que te había mencionado, la gran mayoría no son graves, pero ahí mismo que uno le manden un medicamento, uno debe preguntar para quitar también como ese miedo. Bueno, Lucía había levantado la mano, cuéntame. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, Mira, pues es que lo que pasa es que ahorita no escuché algo que estabas hablando, entonces pues lo voy a volver a preguntar. Mira, yo estaba tomando sertralina, que fue el primer medicamento que a mí me recetaron.
Digamos como tal, yo con ese medicamento me sentía sedada. En ese me lo recetaron, fue en medicina general. Y ya después tuve mi cita con el psiquiatra y él me recetó lo que fue escitalopram, ¿sí? Lo estoy tomando, ya llevo 27 días, pues digamos como tal, yo no, bueno, no sé si sea normal o no, lo que te digo, llevo pues 27 días tomando, pero yo me siento como normal. O sea, digamos, la vez pasada tuve como un episodio fuerte de algo que me pasó y sentía era como ese dolor en el pecho, pero no como antes, ¿sí? Entonces, o sea, pero sí sentí como unos días que como que me sentía como deprimida, como triste. Entonces, pues, digamos, tengo dos preguntas. Digamos, la primera es, eso yo tengo que volverle a decir al psiquiatra, digamos, me tendrán que como que cambiar el medicamento o es normal de ese medicamento, ¿sí? Y lo segundo, mi segunda pregunta, que fue que no te escuché muy bien, es, digamos, pues la vez pasada yo me preguntaba, bueno, yo tengo trastorno de ansiedad y depresión. Digamos lo que son esos síntomas son a largo plazo, digamos, uno tiene que estar tomando medicamento a largo plazo, digamos, el medicamento que yo estoy tomando, o ya, digamos, eso se va quitando con el tiempo. O sea, yo pregunto es por lo que te digo, pues hasta ahora estoy empezando como con los medicamentos y con el psiquiatra. Muchas gracias. A ti también gracias por las preguntas. Mira, con el primero, pues obviamente hace parte como de una evaluación más grande, poder conocer como todos los efectos y demás, pero lo que me comentaste, así como grandes rasgos con el escitalopram, es algo esperable. Digamos que apenas con 27 días no hemos llegado al pico del efecto de estos medicamentos. Todo lo que hace parte de los antidepresivos, sertralina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina, citalopram, venlafaxina, duloxetina, entre otros, se demoran hasta 4 o 6 semanas en llegar al pico del efecto. Y a veces hace un poquito el efecto y nos toca ir subiendo las dosis hasta llegar a dosis adecuadas, claro está, que hagan la mejoría de los síntomas. Entonces es normal que uno los primeros días pues también siga teniéndolos. A veces pasa que uno le dice, es que mira, llevo 2 semanas y eso no me ha hecho nada, porque no actúan rápido. Es como el único punto en contra, por así decirlo, que tenemos con los tratamientos. Punto a favor es, si uno es juicioso, se lo toma a diario o como se lo mande pues el médico y hace como las tomas tal cual como debería ser, muy probablemente le vaya a funcionar. No todos, como dije ahorita, los medicamentos nos van a funcionar, no todos respondemos igual, por eso es muy importante todo lo que te pase, comentárselo pues al psiquiatra para que haga como esa evaluación. Y lo otro que quiero dejar muy claro también es que tengamos o no tratamientos, nunca se va a buscar suprimir como las respuestas normales a las situaciones, ¿cierto? Entonces, si a uno le pasa algo grave, una muerte de un familiar, un duelo o algo, es muy probable que también vayamos a tener que nos afecte de una manera normal, incluso estando con tratamiento. Porque como dije, el fin no es tampoco cambiar la personalidad ni quitar las respuestas emocionales, sino disminuir el malestar que dan los síntomas cuando uno tiene algún trastorno. Y si es a largo plazo, depende. Depende, hay personas que, por ejemplo, les dan los episodios depresivos de una manera muy específica. Algunos meses les da solo un episodio, no vuelve a darles como con el tiempo. Ellos pueden tener tratamiento por un tiempo específico. Pero si uno le han dado muchos episodios, episodios muy graves, hay antecedentes en la familia, puede que se haya que tener tratamiento a largo plazo. Eso entonces es muy individual. Lo importante ahí es como que no hay una respuesta única, sino que es algo pues también que el psiquiatra va a ir evaluando como con cada consulta. Bueno, por ahí veo otra mano levantada. Contame. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Pues me surgió una duda, ¿no? Yo tengo un año ya tomando alprazolam en una dosis muy pequeña y tomo también duloxetina. Y pues he estado atento a, pues la exposición y por lo que veo normalmente no, alprazolam no es un fármaco que pues se dejen de manera muy prolongada. Eh, ¿Debería yo como acudir con esa duda próximamente a mi psiquiatra? ¿O, Sí, o es, o es normal en algunas situaciones que se prolongue su uso? es normal que en algunas, porque si quiero ser
claro en que quizá la mayoría de las respuestas acá no pueden ser generalizadas a todas las ocasiones. Entonces hay casos donde sí pueden estar por un largo tiempo y lo importante es no estar, uno, aumentando las dosis solo, porque eso me hablaría de que hay tolerancia. Ah, es que mira, un mes tuve una pastillita, pero no, ya como que no, voy a aumentar la pastillita y media. No, ya voy a llegar a 2. No, ya voy a llegar a 3. No, este médico no me mandó, entonces voy a ir donde otro médico que yo sé que me va a mandar porque él no sabe que no puedo tomarla y él sí me la va a mandar. Ahí yo me preocuparía. Pues me has dicho, tengo dosis bajitas, no has estado, pues, espero yo, como haciendo automedicación. Ahí uno puede estar un poco más tranquilo, pero no está de más preguntarle a tu médico tratante qué piensa sobre el tratamiento a largo plazo, porque no quiero hablar mal del medicamento porque siento que son medicamentos muy buenos, pero uno sí sabe por la literatura que cuando es por mucho tiempo, pues pueden generar algunos efectos a nivel de memoria, cognitivo, aunque eso está muy debatido últimamente, pero por lo menos de tener la seguridad, puede que el médico te diga, no, mira, es que lo que he visto contigo, la dosis que estamos utilizando y el tiempo que tenemos, me parecen seguros, quedaríamos tranquilos. Ya si el médico dice, no, es verdad, yo siento que ya va mucho tiempo, podríamos empezar a evaluar otras cosas, también sería una buena opción. Bueno, Ok, sale. Muchas gracias. a ti. Me Entonces, gustaría comentarle algo a Alma, estaba esperando que todos participaran. Como psicóloga, y aquí Sebastián que no me dejará mentir, cuando empiezas a afectar ya tu sueño, como que la ansiedad se intensifica un poquito más porque estamos en más sentidos de alerta, ¿sí? Si te comentaban ya dos psicólogos que era necesario visitar psiquiatría, créeme que el trabajo de psiquiatra y de terapia en equipo es algo que puede ayudarte mucho, ¿sí? El medicamento yo siempre les explico a mis pacientes cuando es necesario, te va a enseñar a flotar y la terapia a nadar. Necesitan trabajar juntos cuando es necesario, ¿sí? En muchas ocasiones el terapeuta cuando ya lo recomienda es también porque siente que, de acuerdo a su experiencia, que ya es necesario, que por más que cambiemos incluso de enfoque o de psicólogo y estemos en una terapia y en otra, si ya es necesario tomar el medicamento, por decirlo de alguna manera coloquial, la terapia no va a entrar, por más herramientas que tengamos. ¿Sí? Necesitamos ese medicamento para que actúe en nuestro cerebro, pueda bajar los niveles de ansiedad, incluso los niveles de estrés, y podamos enfocarnos, si no, no estamos enfocados. ¿Sí? Espero esto también te ayude un poquito más, Alma. Muchas gracias a todos. ¿Algo más? ¿Que alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? De nada, Alma. Muy bien, creo que es todo, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos. Sebastián es psiquiatra de Psicosana en Colombia. Eh, muchas gracias a ustedes por unirse a esta plática. Creo que tenemos todavía muchos tabús y de alguna manera es normal. ¿Por qué? Porque lo relacionamos con algo como si fuera algo malo en lugar de algo que te va a ayudar. ¿Sí? Y para eso estamos aquí, para desmitificar todas estas creencias que aún tenemos. Muchas gracias, Sebastián, por todo tu apoyo. Esta plática ya teníamos un mes que la habíamos comentado que era como muy, muy necesaria. Muchas gracias a ustedes, gracias Lucy, Orlando, muchísimas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana con otro taller sobre salud mental y a ver qué otros temas. Vamos a abrir una caja de Instagram para ver si les gustaría escuchar a Sebastián con algún tema en particular sobre psiquiatría, sobre algún tema de salud mental, de algún trastorno. Yo creo que desde el área psiquiátrica sería también muy, muy valioso verlo. Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias a todos. Que pasen un bonito fin de semana. igualmente que les vaya muy bien. Bye bye. Hasta luego.
Hasta luego, bye, muchas gracias. A ustedes.